Anthony Blinken llegó a Egipto para impulsar las negociaciones por un alto al fuego en Gaza. Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró en Israel que es un momento decisivo para acordar una tregua e impedir que el conflicto se extienda en Oriente Medio. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Israel apoya una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza, según el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en el marco de su 9ª visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, tras los ataques del 7 de octubre. Un portavoz del gobierno alemán rechaza los informes de los medios que sugieren que las restricciones presupuestarias podrían obstaculizar las entregas de armas a Ucrania. Además, reiteró el apoyo de Berlín a Kiev durante el tiempo que sea necesario. Kamala Harris ya se encuentra en Chicago, donde hoy comienza la convención demócrata en la que será investida oficialmente como la candidata que enfrentará al republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Harris compartirá escenario con el presidente Joe Biden. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que Israel ha aceptado la propuesta de Washington que pretende salvar las diferencias con Hamás que retrasan un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza. Blinken hizo este anuncio después de reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y también con el presidente de ese país, Isaac Herzog. Según Blinken, ahora le corresponde a la organización terrorista aceptar el plan. Es la 9ª visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Oriente Medio desde que comenzó la guerra en Gaza. Tras las reuniones con los líderes de Israel, Anthony Blinken se refirió a los próximos pasos encaminados a poner fin a 10 meses de conflicto. Entre ellos, una propuesta de acercamiento que debería cerrar las brechas entre las dos partes. La propuesta de transición que el primer ministro Netanyahu ha aceptado y que esperamos que jamás acepte, refleja lo que está en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente Biden en mayo y que está incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad. El proceso se llevará a cabo en fases. Una tregua inicial de 6 semanas en la que se liberarán los rehenes, se intercambiarán prisioneros y comenzarán las negociaciones sobre las condiciones para un alto el fuego duradero. A pesar del impulso negociador por parte de Blinken, persisten los desacuerdos entre Israel y Hamás. Uno de ellos es la negativa de Israel a retirar todas sus tropas de Gaza, una línea roja establecida por Hamás. Israel también exige conservar cierto control estratégico en la franja, incluso a lo largo de su frontera sur con Egipto, el cruce de Rafah y el corredor de Filadelfia. Mientras tanto, el humo que se eleva sobre Han Yunis marca el último bombardeo de las fuerzas israelíes. La ciudad muestra las cicatrices de meses de combates. Sus residentes se han vuelto escépticos ante cualquier intento de Estados Unidos de asegurar la paz. La visita de Blinken a Israel no cambiará nada. Siempre dicen que lo hará, pero no es verdad. Es todo lo contrario. Siempre resulta que no hay negociaciones. Todo son mentiras. Estamos sufriendo mucho y nuestra sensación es que los estadounidenses y la comunidad internacional se están aliando en nuestra contra. Esta visita a Israel solo sirve para que Estados Unidos esté en contacto con Israel y le proporcione armas y logística para continuar su exterminio y su guerra en Gaza. No cambiará nada, somos muy pesimistas sobre la visita. Un pesimismo que crece día a día a medida que avanza la guerra. Y muy atento a esta 9ª visita de Anthony Blinken a Oriente Medio, se encuentra en Doha Luciano Sácara. Él es investigador del Centro de Estudios del Golfo en Qatar University y nos atiende a esta hora. Luciano, buenas noches.
Escuchábamos a Antony Blinken. Él habla de un momento decisivo para alcanzar un acuerdo que permita un alto al fuego y la liberación de los rehenes. ¿Qué tan cerca estamos de que se pueda lograr ese acuerdo que busca Blinken, Luciano? Bueno, al parecer no estamos mucho más cerca de lo que esperaba Blinken hace unos días atrás y los otros mediadores cuando hicieron esta declaración de que era la última oportunidad. Al parecer, la propuesta inicial de Biden de mayo ha incluido los elementos que Netanyahu quería, que no estaba de acuerdo con la propuesta inicial, que era mantener una fuerza permanente en el corredor de Filadelfia y también en el medio de Gaza para tener dividido el norte y el sur y tenerlo controlado militarmente. Esto es algo que evidentemente Hamás no aceptó o no acepta y que no estaba incluido en la primera propuesta de mayo, que es la que dice Hamás a la que habría que volver. Por lo tanto, no se han movido las posiciones de Hamás en ese sentido y la posición de Israel, que es innegociable, esta presencia militar, la continuación de esta presencia militar, y también que no se le aten las manos a Israel de continuar la guerra una vez que pase esa primera fase de 6 semanas para que se liberen los rehenes. Por lo tanto, yo no soy muy optimista en cuanto a que se vaya a llegar a finalmente un acuerdo. Bueno, Luciano, y en este contexto tan complicado, ¿qué camino entonces le queda a Blinken? Bueno, Blinken va a pasar por Egipto y va a pasar también por Qatar. Imagino que una vez que ha tratado de presionar, no con mucho éxito, a Netanyahu para que sea más flexible, porque esa posición no ha cambiado, intentará que sea Hamás el que acepte estas condiciones que ya había dicho desde un principio que eran inaceptables. Es muy difícil pensar que Egipto y Qatar puedan convencer a Hamás de que acepte estas condiciones, porque es básicamente firmarle un cheque en blanco a Netanyahu, que una vez que se termine la primera fase de devolución de rehenes y de intercambio por prisioneros palestinos, Israel va a tener las manos libres para seguir la guerra y cumplir con su segundo objetivo, mejor dicho, con su objetivo principal, que es eliminar físicamente, militarmente y políticamente también a Hamás, y por lo tanto tiene que, en definitiva, hacer algo que no pudo hacer hasta ahora, que es eliminar al líder, a Sinwar, que es con el cual está negociando paradójicamente, ya que no ha podido seguir negociando con Haniyeh porque fue asesinado hace unas semanas atrás. Luciano Zácara en Doha, gracias por estas informaciones y por supuesto seguiremos muy atentos al desarrollo de esta visita de Antony Blinken a Oriente Medio. Y al menos 8 heridos dejó este lunes una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Beca en el Líbano. 2 de ellos son menores de edad. El ataque se produjo contra un bastión del grupo chií Hezbollah en el este de ese país, alejado de la frontera donde se suele concentrar el fuego cruzado entre Israel y el Líbano. Los bombardeos se producen en medio de una escalada de tensiones entre ambas partes. Hace 3 semanas, en otra operación israelí en las afueras de Beirut, murió el máximo comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukur. Las fuerzas israelíes continúan bombardeando Gaza y Líbano con el objetivo oficial de debilitar Hamás y Hezbollah. Esta misma noche ha bombardeado hasta en 3 ocasiones la región montañosa de la Bekaa, en Líbano, muy cerca de la frontera con Siria. Testimonios han indicado que los bombardeos han dejado atrás explosiones secundarias, algo que podría indicar que el ataque se ha producido o que ha impactado contra armamento. Más tarde, fuentes de seguridad han podido confirmar que el objetivo del ataque israelí ha sido un almacén de munición de la milicia libanesa Hezbollah, un ataque, por cierto, que ha dejado 8 personas heridas. Las capacidades militares de Hezbollah tras 10 meses de ataques israelíes en Líbano son algo incierto. Meses atrás, en abril, Israel llegó a reivindicar que había eliminado la mitad de los comandantes de la milicia libanesa, pero el grupo se cree que podría tener hasta 100.000 combatientes y se le presupone capacidad para sobreponerse a estas bajas. Lo que sí está confirmado es que los ataques israelíes en Líbano desde octubre han dejado más de 120 víctimas civiles. En este país, por cierto, se perciben los ataques israelíes de esta noche y de este fin de semana en Nabatie como un intento por boicotear las negociaciones por un alto el fuego en la Franja de Gaza. Cambiamos de tema y venimos a Alemania porque aquí el portavoz del gobierno federal, Wolfgang Büchner, ha desmentido que el Ejecutivo esté dándole la espalda a Ucrania a pesar de los planes de reducir a la mitad la ayuda presupuestaria a Kiev en el año 2025.
El portavoz alemán ha calificado las informaciones respecto a la reducción del apoyo a Ucrania como inexactas. También ha asegurado que el canciller Olaf Scholz está totalmente comprometido a respaldar a Kiev todo el tiempo que sea necesario. El gobierno alemán ha vuelto a proclamar el lunes su compromiso con Ucrania en la guerra contra Rusia y ha tachado de casi infamias las informaciones de que Alemania ha limitado por cuestiones de política interna las ayudas militares que dará a ese país en los próximos años. El fin de semana varios medios revelaron una supuesta orden del canciller Olaf Scholz para la congelación inmediata de las partidas presupuestarias destinadas a ayudar a Ucrania en la guerra. De los alrededor de 8.000 millones de euros aprobados para este año, se pasará a unos 4.000 millones de euros en 2025 y a solo 500 millones ya en 2027. La cuestión de política interna, que según el gobierno no tiene nada que ver con esta información, son las elecciones regionales del mes que viene en 3 estados del este de Alemania, que son Turingia, Sajonia y Brandeburgo. Los sondeos auguran allí una victoria del partido ultraderechista AfD en los 3 territorios. Además, un partido casi recién fundado, el de la izquierdista Sarah Wagenknecht, también tiene buenos pronósticos. Ambas formaciones se han pronunciado muy claramente contra las ayudas a Ucrania en la guerra y también contra las sanciones que se impusieron a Rusia como consecuencia, que al final se han demostrado además dañinas para la economía alemana y han contribuido a una crisis aquí de inflación. Los partidos del gobierno de Scholz, socialdemócratas, verdes y liberales, están hundidos en las encuestas. Se han significado los 3 por su apoyo a Ucrania. La ministra de Exteriores, la verde Annalena Baerbock, llegó a decir en 2022 que las ayudas a Ucrania son un asunto fundamental para el gobierno y que da lo mismo lo que piensen al respecto los votantes. Bueno, pues ahora si estas ayudas se reducen drásticamente, Alemania presenta como alternativa el uso de 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia congelados como parte de las sanciones que se impusieron entonces a Rusia. Los líderes del G7 aprobaron en su última cumbre destinar estos recursos a la financiación de créditos a Ucrania por unos 50.000 millones de dólares. Es un proyecto que parece pues el cuerno de la abundancia, pero su puesta en práctica no está claro, tampoco el cómo ni el cuándo. Ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que pasamos a la economía, pero seguimos con este tema, Paco. Así es, Carol, seguimos con este tema porque el rearme en Europa por la guerra en Ucrania disparó las acciones de la industria armamentística. En cuestión de tan solo 2 semanas, los valores del consorcio alemán Rheinmetall llegaron a subir casi un 30%. Ahora caen con fuerza, hasta un 5%, porque hay incertidumbre sobre el futuro de la ayuda financiera de Alemania a Ucrania. El motivo de este desplome son los encarnizados debates entre los socios de coalición en Berlín. Una norma constitucional busca impedir que el Estado se endeude demasiado y el fin de semana medios alemanes hablaban de una reducción de la ayuda financiera a Ucrania. Pero un portavoz del gobierno negó este lunes que no se puedan liberar fondos adicionales para apoyar militarmente al país. Eso sí, hay planes para obtener financiación internacional a partir del 2025. Las dudas sobre el apoyo a Ucrania lastran las acciones de empresas armamentísticas. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, ¿cómo están las acciones del sector defensa en un día en el que el apoyo a Ucrania parece estar cuestionado? Hola, ¿qué tal, Paco? Pues esas dudas sobre el posible o no apoyo extra del gobierno alemán a Ucrania han creado aquí muchas dudas en los mercados y ha lastrado el sector defensa en general europeo, pero todos los ojos estaban puestos en Rheinmetall, que es la empresa de defensa armamentística más importante de Alemania y una pieza clave en la defensa de Ucrania porque desarrolla esa munición de artillería de 155 milímetros que es estándar en la OTAN y es clave en la defensa de Ucrania. Pues bien, las acciones caían en torno a un 2%, pero como les decía antes, eso ha afectado a otras empresas. Por ejemplo, Hellshot caía en torno a un 4,6%, es la empresa que desarrolla los radares del sistema IRIS-T, y la mayor caída se ha producido en la empresa de defensa sueca Saab AB, que es la que ya ha firmado recientemente un acuerdo con Ucrania para el envío de aviones de vigilancia contra drones y contra misiles, que caía hoy en bolsa, Paco, más de un 5%. En el 2025 el apoyo financiero a Ucrania debería teóricamente venir en una gran parte de un préstamo respaldado por los fondos rusos congelados. Pero ¿es completamente seguro que ese plan salga adelante?
Pues la verdad, Paco, es que hay dudas. Ese es el plan acordado por el G7 y en el que confía también el gobierno alemán, y esa es una de las, podríamos decir, bases para reducir en el 2025 su propio apoyo económico directo a Ucrania. Pero hay dudas, por ejemplo, cuáles serían los plazos y cuál es la cuantía que se entregaría a Ucrania. Es algo que todavía no está decidido y tampoco, y este es un punto clave para Europa, se ha decidido cómo se podría sortear el posible bloqueo de Hungría. Esas sanciones se tienen que renovar. El bloqueo de los fondos a Rusia se tiene que renovar y de nuevo acordar cada X tiempo. Ahora, precisamente, Bruselas, al parecer, según Reuters, está trabajando en un plan para que esa renovación de las sanciones no tenga que ser tan habitual. Pero, como le digo, Paco, todavía no están los detalles últimos totalmente concretados y cerrados. Gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas de esta jornada. La línea aérea británica British Airways suspenderá sus vuelos a Pekín a finales de octubre, una medida que se debe a la baja rentabilidad de los vuelos debido a que los costos de volar dando un rodeo para evitar Rusia son significativamente más altos. Los aviones evitan el espacio aéreo ruso debido a la guerra en Ucrania. El fabricante alemán de baterías Varta AG ha dado un paso de gigante para garantizar su viabilidad económica. Su reestructuración financiera para reducir deuda prevé la entrada del fabricante de automóviles deportivos Porsche con 30 millones de euros. El principal accionista, Michael Teuner, Porsche y la mayoría de los acreedores llegaron a un acuerdo tras largas negociaciones. ¿Cómo protegerse de las cada vez más frecuentes olas de calor, del sol abrasador en lugares como el sur de España, donde ya es habitual que en verano se superen los 40 grados centígrados? El calor afecta a la salud de las personas, paraliza la vida cotidiana y tiene consecuencias también económicas. En Sevilla, los científicos buscan soluciones para enfriar los espacios públicos de la ciudad. Altas temperaturas, calles vacías. Cuanto más aprieta el calor, más caen las ventas. En Sevilla esto se aprecia entre los comerciantes. Los comercios de los que estamos a pie de calle, siempre los meses de finales de junio, julio y agosto son siempre el punto bajo de nuestras ventas, durante toda la vida. Sevilla se protege con toldos del calor, pero el sol abrasador no solo afecta a los comerciantes. Julio y agosto suelen ser temporada baja para los hoteleros. La canícula pasa factura. Terrazas al aire libre, en altura, donde se crean espacios con piscinas para el disfrute de los clientes. Esto que no era habitual en Sevilla hace 10-15 años. Sevilla busca soluciones. Este edificio al aire libre está muy solicitado cuando hace calor. Aquí se está sobre unos 30 grados más o menos y fuera supera los 42 y la diferencia es brutal. Zoco es el nombre de este edificio particularmente fresco en el antiguo recinto de la Exposición Universal del 92. Los ingenieros de la Universidad de Sevilla querían que fuese accesible incluso con más de 35 o 40 grados sin depender de enormes sistemas de aire acondicionado. Lo que estamos haciendo es crear espacios confortables para que las personas en estas horas del día en las que hace más calor, por ejemplo de 12 de la mañana a 7 de la tarde, pues puedan estar bien en un sitio. Incluso puedan utilizarlo para actividades recreativas, lo que necesiten. Pero estos sitios son necesarios y cada vez más. Y en más espacios del mundo, por así decirlo. Porque el cambio climático no es solamente de una ciudad o donde haya más calor, sino es un ámbito mundial. La refrigeración funciona con agua que se almacena en tanques subterráneos, una técnica de los persas, el llamado kanat. Así se enfría el aire y se introduce en el edificio a través del suelo y las paredes. El agua refrigerada fluye incluso por el techo. Hay muchas bombas y filtros bajo tierra, demasiada tecnología y por tanto un desperdicio de energía. Puede parecerlo, pero no, porque todo lo que producimos gracias a nuestra fotovoltaica que está situada sobre el techo del zoco, genera la energía y también incluso nos sobra, así que somos sostenibles. El casco antiguo de Sevilla, con sus angostas calles, ofrece protección contra el calor del verano.
Pero las zonas más nuevas de la ciudad están a merced del sol. El resultado son plazas desiertas. Aquí es donde los científicos quieren actuar. En este caso, en la plaza, lo que hemos hecho es tratar el pavimento. Vamos, en el futuro, vamos a hablar ya de que se va a poner vegetación frondosa, va a haber una vegetación frondosa que, como ve ahora mismo, está recién plantada, y va a haber una especie de parasoles que se van a ir adaptando a esa vegetación. Y también pues tenemos un banco bioclimático que justamente por abajo lo que tenemos es una serie de rejillas que impulsan aire frío. Fundamental disponer de estos espacios. Si el calor sigue en aumento, los turistas no solo gastarán menos, simplemente no vendrán. Seguimos con más noticias. Sí, Paco, de Sevilla nos vamos a los Estados Unidos porque allí la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra ya en Chicago para asistir a la Convención Nacional Demócrata que comienza hoy. La última parada de campaña de Harris fue en Pensilvania, uno de los estados clave que probablemente definirá las elecciones presidenciales de noviembre. En la convención, Harris compartirá el escenario con el presidente Joe Biden, quien ya le ha dado su respaldo como abanderada del partido en la carrera por la Casa Blanca. Varias encuestas muestran que Kamala Harris aventaja ligeramente a su rival republicano Donald Trump. Y allí en Chicago ya se encuentra nuestro enviado especial Benjamín Álvarez, a quien saludamos a esta hora. Benjamín, buenas tardes. A propósito de estas protestas, ¿cómo está el ambiente ahí en Chicago? Es importante recordar que el Servicio Secreto y las autoridades locales aquí en Chicago prepararon este perímetro cuando aún pensaban que Joe Biden iba a ser el candidato demócrata, obviamente con muchas personas que van a asistir acá, varios expresidentes que van a hablar acá en los próximos días, entonces obviamente eso lleva una logística también bastante complicada para las autoridades, pero también para las personas que viven cerca del centro de convenciones, los expresidentes Barack Obama, también Bill Clinton, que hablará aquí en los próximos días, Hillary Clinton, y obviamente el primer día del presidente Joe Biden. Se realizaron manifestaciones también el día domingo, también el día de hoy, pero nuestro colega que se encuentra en el parque cubriendo las manifestaciones nos dijo que de las 20.000 personas que esperaban los organizadores a esa hora apenas habían llegado unas 2.000, 2.500 personas, entonces esos números son bastante inferiores, pero la policía acá quiso evitar y quiere evitar durante estos días a toda costa que se provoquen algún tipo de enfrentamientos con manifestantes pro-palestinos que, como mencionaba, critican la forma en la que la administración actual de Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta siguen enviando armas a Israel. Benjamín, nos mencionas que van a estar presentes Joe Biden, Bill Clinton, también Barack Obama. ¿Qué otros detalles nos puedes contar a propósito de la agenda de esta primera jornada de la Convención Demócrata? El día de hoy, que es el primer día de la Convención Demócrata, aquí estamos en los últimos test técnicos, es el gran día de Joe Biden, un discurso que muchos consideran su despedida a su base demócrata, la última convención en la que él será el presidente de los Estados Unidos y que se intenta también mostrar esto de pasarle la antorcha a Kamala Harris. Seguramente los delegados que también van a aparecer acá, varios aún no van a poder creer lo rápido que fue este cambio de que Biden, el presidente Biden decidió bajarse de la carrera presidencial, entregarle la antorcha a su vicepresidenta, que va a hablar aquí el día jueves, y el día miércoles que va a hablar su compañero de fórmula, que lo escuchábamos, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, pero el día de hoy, el primer día de la Convención Demócrata en Chicago, van a hablar Hillary Clinton y también el presidente Biden, que se espera que aparezca acá en Chicago en las próximas horas. Benjamín, la campaña de Kamala Harris ha arrancado, como lo veíamos, con un impulso muy fuerte. Sin embargo, todavía no se conoce su programa. ¿Tendremos más informaciones al respecto en esta Convención Demócrata? Y eso es algo que también se le critica a Kamala Harris, que ha realizado un trabajo muy bueno también de su equipo de comunicaciones, lo que publican en redes sociales, en TikTok, en Instagram, un equipo muy joven que trabaja mucho con memes, muy bien cómo comunicar, especialmente con votantes más jóvenes, lo que varios esperan y varios critican también, que quieren saber si van o más bien por Donald Trump, por los republicanos, por los demócratas, de tener un programa de gobierno, saber qué es lo que quiere hacer. Pero obviamente también es una posición bastante difícil porque Kamala Harris, siendo la vicepresidenta actual,
no puede distanciarse mucho de las políticas de su jefe, el presidente Joe Biden. Entonces, para ella poder distanciarse mientras que aún está trabajando en la administración actual no es fácil. Pero eso es lo que se esperan, y también que pronto, y eso es algo que la campaña de Kamala Harris también dijo, va a dar una entrevista larga. Es una crítica que se le ha hecho también, de que no se ha acercado más a los medios para dar entrevistas largas o dar también conferencias de prensa como Donald Trump o J.D. Vance, su vicepresidente, su eventual futuro vicepresidente, han dado. Pues estaremos muy atentos a cómo avanza, cómo inicia y a cómo avanza esta convención demócrata ahí en Chicago. Benjamín Álvarez, gracias por estas informaciones. Y el gobierno de Nicaragua ha ordenado este lunes el cierre de 1.500 ONGs, la mayoría de ellas religiosas. Según una resolución oficial publicada en el diario oficial La Gaceta, la anulación de la inscripción de las organizaciones no gubernamentales afectadas se debe a que no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años. El Ministerio del Interior ha indicado que los bienes de las entidades serán traspasados al Estado nicaragüense. Se trata del mayor cierre de organizaciones desde las protestas en el año 2018 contra Daniel Ortega. El capitán de la selección alemana, Ilkay Gundogan, anunció que pone punto final a su carrera en la Mannschaft después de 82 partidos. El centrocampista de 33 años publicó en sus redes sociales que tomó la decisión tras unas semanas de reflexión y destacó su participación como capitán del combinado alemán en la Eurocopa celebrada este verano y en la que fue anfitriona como su momento cumbre como jugador internacional. Gundogan también podría estar cerca de salir del Barça, club al que llegó el año pasado. Y en numerosos puntos del planeta se puede apreciar este lunes la primera superluna del año, cuando el cielo se convierte en el escenario perfecto de un fenómeno astronómico de una gran belleza, como se puede apreciar en estas imágenes grabadas en el sur de Atenas. Al anochecer de este lunes, el satélite lunar alcanza una posición muy próxima a la Tierra, por lo que parece más grande y brillante que las lunas llenas habituales. Una ocasión que los amantes del firmamento seguro no van a desaprovechar, pues se puede disfrutar a simple vista en todo el planeta. Y con esta superluna llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.